Imagina esto. Acabas de describirle a tu mejor amiga el sueño más íntimo y atrevido con tu jefe, el CEO millonario. Con lujo de detalles, presionas enviar con una sonrisa cómplice. Pero un segundo después, el corazón se te congela. El mensaje no fue para tu amiga, fue para él. Y ahora, en la pantalla de tu móvil, brilla una notificación. Adrián Vega está escribiendo: Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El indicador rojo de grabando en la pantalla del móvil pulsaba con la misma furia desbocada que la arteria en el cuello de Elena Ríos. Era sábado por la mañana, un remanso de paz en su pequeño apartamento del barrio de Chamberí, en Madrid, y el sol se filtraba perezosamente a través de las persianas, dibujando rayas de luz sobre la colcha desordenada. Sin embargo, la tranquilidad era una mera ilusión. En la mente de Elena se desarrollaba una tormenta perfecta de audacia y confidencialidad. Vea, no te vas a creer el sueño que he tenido con Adrián. Su voz era un susurro conspirador, denso y cálido, impregnado aún por el recuerdo del calor de la almohada y la intimidad de la noche. Se lanzó a una descripción tan vívida y detallada que habría hecho sonrojar al más experimentado de los guionistas de cine erótico. Narró con precisión de cirujana cada matiz de aquella fantasía onírica. La manera en que la corbata de seda de su jefe, Adrián Vega, se aflojaba con un movimiento lento y deliberado. El olor amaderado y cítrico de su perfume, una fragancia que conocía demasiado bien de las reuniones en la oficina, impregnando el aire de su despacho en la planta 42 del rascacielos de Azca. Detalló la textura áspera de su barba de 2 días rozando su piel, el sonido grave de su voz diciendo su nombre de una forma que jamás lo haría en la vida real. Al finalizar su relato, remató con un suspiro profundo, una mezcla de frustración y anhelo. Te juro, amiga, que si ese hombre supiera la mitad de las cosas que pasan por mi cabeza, no solo me despediría, sino que probablemente pondría una orden de alejamiento. Satisfecha con su catarsis, con la complicidad que solo una mejor amiga puede ofrecer, pulsó el botón de enviar bajo el nombre de Bea Amiga, o al menos eso fue lo que su cerebro, todavía anclado en las brumas del sueño, creyó hacer. Unos segundos de silencio, luego una vibración. Levantó el teléfono y el nombre en la parte superior del chat de WhatsApp brilló con una claridad tan mortal como el filo de una guillotina. Adrián Vega, CEO. El pánico, frío y paralizante, le subió por la esófago como un veneno helado. El doble tic azul apareció casi al instante, confirmando la entrega y la lectura. Y entonces, la notificación que no solo congeló su alma, sino que pareció detener el tiempo mismo en el universo. Adrián Vega está escribiendo El mundo de Elena. Se contrajo hasta reducirse a esas 3 palabras intermitentes en la pantalla de su móvil. Cada pulsación del indicador, escribiendo, era un martillazo contra su cráneo, el eco de su carrera profesional desmoronándose en tiempo real. Se levantó de la cama de un salto, el corazón desbocado, amenazando con salirle por la boca, y comenzó a caminar en círculos por la pequeña habitación, con el teléfono apretado en la mano como si fuera una granada a punto de estallar. No, 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 por favor, no, repetía en un murmullo ahogado, una letanía inútil contra la catástrofe digital que acababa de desatar. Su mente, normalmente un prodigio de organización y lógica, una máquina afinada para gestionar proyectos de TI multimillonarios, era ahora un caos de imágenes terroríficas. Se vio a sí misma haciendo las maletas de su escritorio, soportando la mirada de lástima de sus compañeros, la sonrisa triunfante de Marta Serrano,
la gerente de marketing con la que competía por la nueva dirección de proyectos. Pero el terror más profundo y visceral no era profesional, sino personal. La imagen de su madre, sentada en el sillón del salón de su casa en Segovia, con su sonrisa cansada pero resiliente, apareció en su mente con una nitidez dolorosa. El tratamiento, las visitas al especialista en Madrid, las medicinas costosas, todo dependía del seguro médico privado de primer nivel que le proporcionaba su empleo en Tecnosoluciones Globales. Perder ese trabajo no significaba simplemente un revés. En su carrera, significaba poner en jaque la salud y la estabilidad de la persona que más quería en el mundo. La vibración del móvil en su mano la devolvió a la realidad con una sacudida eléctrica. Un nuevo mensaje, corto, preciso, brutal. Mi despacho, ahora. No era una pregunta, no era una sugerencia, era una orden de ejecución. El trayecto desde su cubículo en la planta 35 hasta el despacho de Adrián Vega en la 42 fue la caminata más larga y agónica de su vida. Cada paso sobre la moqueta gris marengo del pasillo parecía resonar como un tambor fúnebre en sus oídos. Sentía decenas de miradas clavadas en su nuca, aunque probablemente nadie le estuviera prestando la más mínima atención. La paranoia era un sudor frío que le recorría la espalda. Se cruzó con compañeros que la saludaban con un casual «Buenos días, Elena», y ella respondía con una sonrisa forzada que sentía como una mueca grotesca. El ascensor corporativo, ese espacio normalmente neutro y aséptico, se convirtió en una caja de tortura de acero y cristal. Mientras ascendía en silencio, contemplando su reflejo pálido y demacrado en la superficie pulida, no podía dejar de pensar en la ironía. Ella, Elena Ríos, la gerente de proyectos que había salvado el lanzamiento del software para el Banco Central, la que resolvía crisis antes de que nadie supiera que existían, estaba a punto de ser aniquilada por un error tan estúpido, tan íntimo, tan humano. Sacó su tarjeta de acceso para pasar por el último control de seguridad antes del área ejecutiva. El crachá con su foto y su nombre colgaba de su cuello como el símbolo de todo lo que estaba a punto de perder. Era la prueba tangible de su competencia, de los años de esfuerzo, de las noches sin dormir y de los sacrificios personales. Y ahora se sentía como una impostora, una adolescente descuidada que había sido descubierta. Cuando la puerta del despacho de Adrián se abrió ante ella, una imponente plancha de roble y cristal, sintió un vértigo que la obligó a apoyarse momentáneamente en el marco. El aire dentro parecía diferente, más enrarecido, cargado con una tensión que casi podía masticarse. Adrián Vega estaba de espaldas a ella, contemplando las vistas panorámicas de Madrid a través del gigantesco ventanal que ocupaba toda la pared. El paseo de la Castellana se extendía a sus pies como un río de coches y vida, un imperio del que él era uno de sus indiscutibles príncipes. El despacho era un reflejo exacto de su personalidad, minimalista, elegante, caro y absolutamente intimidante. No había ni un solo papel fuera de lugar, ni un objeto personal a la vista, salvo por una solitaria y elegante pluma Montblanc sobre la vasta superficie de la mesa de ébano. Llevaba una camisa blanca impecable, de un algodón que parecía gritar lujo silencioso, y unos pantalones de traje grises perfectamente planchados. Y allí estaba, colgando del respaldo de su silla de cuero, el objeto de su fantasía, una corbata de seda, azul marino con un sutil patrón geométrico. Elena tragó saliva, sintiendo la boca tan seca como el desierto. Esperó en silencio, sin atreverse a decir nada, a que él se dignara a reconocer su presencia. Los segundos se estiraron hasta convertirse en una eternidad elástica y cruel. Finalmente se giró, y sus ojos, de un color avellana sorprendentemente penetrante, se encontraron con los de ella.
No había ira en su mirada, ni diversión, ni siquiera sorpresa. Había algo mucho peor, una calma, gélida, un control absoluto que la hizo sentirse aún más pequeña e indefensa. «Señorita Ríos», dijo. Su voz era exactamente la misma que en sus sueños, grave y resonante, pero despojada de cualquier calidez. «Tome asiento, por favor». El gesto con la mano hacia una de las dos sillas frente a su escritorio fue tan cortés como la invitación de un verdugo al patíbulo. Elena se sentó en el borde de la silla, con la espalda tan rígida como una tabla y las manos entrelazadas sobre su regazo para evitar que temblaran. Se sentía como una acusada en un juicio sumarísimo cuyo veredicto ya estaba escrito. «Adrián, señor Vega, yo», empezó a balbucear, la mente en blanco, incapaz de formular una excusa coherente o una disculpa adecuada para un desastre de semejante magnitud. Quería pedirle disculpas. Ha sido un error imperdonable, una confusión estúpida. Ese mensaje no era para usted, yo... Él levantó una mano, un gesto sutil pero imperativo que la silenció al instante. Se sentó en su imponente silla, se reclinó lentamente y juntó las yemas de los dedos, observándola por encima de ellas como un entomólogo examina a un insecto particularmente interesante. «Elena», dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde que trabajaba allí, y el sonido la estremeció. «En Tecnosoluciones valoramos, por encima de todo, la eficiencia, la discreción y el profesionalismo. Usted es, o al menos eso creía yo, una de nuestras empleadas más competentes. Gestiona un presupuesto de 20 millones de euros y tiene a su cargo a un equipo de 50 personas. Se espera de usted un juicio impecable». Cada palabra era un golpe medido, preciso. Ella asintió, incapaz de hablar, esperando el golpe de gracia final. «Está despedida». Pero no llegó. En su lugar, una larga pausa. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana de nuevo. «He escuchado su mensaje de voz», confesó, y el eufemismo hizo que a Elena se le encogiera el estómago. Con mucha atención, varias veces, ella cerró los ojos, deseando que la tierra se la tragase. «Y debo admitir», continuó, su voz ahora con un matiz casi imperceptible de algo que no era frialdad, algo que no podía identificar, que su capacidad para la descripción detallada es notable. Se giró para mirarla y por un instante, solo un instante, creyó ver una chispa de diversión en el fondo de sus ojos. «Consideremos esto, Elena, no como un error, sino como una prueba inesperada de su habilidad para gestionar situaciones de crisis con un alto componente de estrés personal. Su próximo proyecto será demostrarme que puede seguir operando al más alto nivel de profesionalidad bajo cualquier circunstancia. ¿Cree que puede hacerlo?». Elena salió del despacho de Adrián Vega en un estado de completa conmoción, un torbellino de emociones contradictorias que la dejaban sin aliento. No la había despedido. La inmensa ola de alivio que la inundó fue tan poderosa que casi le fallaron las piernas. Su madre estaba a salvo. Su seguro médico estaba a salvo. Su vida, tal y como la conocía, no se había hecho añicos. Pero ese alivio venía envuelto en una capa gruesa y pegajosa de una nueva y aterradora incertidumbre. No la había despedido, pero tampoco había ignorado el audio. Lo había convertido en ¿qué? ¿Una prueba? ¿Un juego retorcido? Las palabras «su capacidad para la descripción detallada es notable» resonaban en su cabeza como un eco perturbador. Había una insinuación en su tono, una complicidad no solicitada que era 1000 veces más desestabilizadora que un despido fulminante. Se sentía expuesta, vulnerable de una forma completamente nueva. Él ahora poseía una parte de ella, un secreto vergonzoso y ridículamente íntimo que podía pender sobre su cabeza como una espada de Damocles.
Volvió a su escritorio, moviéndose como una autómata. Sus compañeros del equipo de proyecto la saludaron, ajenos al drama que acababa de vivir. Se sentó frente a su monitor, observando las líneas de código y los diagramas de Gantt que antes representaban orden y control, y que ahora le parecían insignificantes. ¿Cómo iba a poder mirarlo a la cara en una reunión? ¿Cómo iba a presentarle un informe de progreso sabiendo que él conocía sus fantasías más secretas? La dinámica de poder, ya de por sí desequilibrada, se había inclinado de una forma grotesca y peligrosa. Él no la había despedido, la había puesto en una jaula de cristal. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de funambulismo emocional. Elena se sumergió en el trabajo con una ferocidad casi maníaca, usando la complejidad de su proyecto como un escudo contra el torbellino de sus pensamientos. Se propuso ser la empleada más eficiente, más profesional, más impecable que Tecnosoluciones hubiera visto jamás. Quería demostrarle a Adrián, y sobre todo a sí misma, que ella era mucho más que un audio bochornoso enviado por error. Evitó cualquier contacto con él que no fuera estrictamente necesario, respondiendo a sus correos con una brevedad casi telegráfica y asegurándose de no coincidir nunca a solas en el ascensor o en la máquina de café. Por su parte, Adrián parecía haber adoptado la misma estrategia. En las reuniones de seguimiento semanales se comportaba como siempre, exigente, incisivo y distantemente profesional. No hubo ninguna mención, ni siquiera una mirada que insinuara el secreto que compartían. Elena empezó a pensar que quizás, solo quizás, había decidido enterrar el asunto, considerándolo una anomalía extraña que era mejor olvidar. La esperanza comenzó a brotar en su pecho, frágil pero persistente. Tal vez podría superar aquello. Tal vez todo volvería a la normalidad. Sin embargo, la normalidad era un lujo que ya no podía permitirse. El juego, aunque silencioso, ya había comenzado, y ella era una participante, lo quisiera o no. La primera ficha se movió un martes por la tarde, durante la presentación de los avances del proyecto ante todo el comité directivo. Elena estaba de pie frente a la gran pantalla de la sala de juntas, explicando con seguridad y fluidez los últimos hitos alcanzados y los desafíos que se avecinaban. Se sentía en su elemento, dominando los datos, anticipando las preguntas, demostrando por qué era la mejor en lo que hacía. Adrián estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba, escuchando con atención, su rostro una máscara de impenetrable profesionalismo. Cuando Elena concluyó su presentación sobre la estrategia de implementación, el director financiero, un hombre mayor y notoriamente escéptico, la interrumpió. Ríos, su plan es ambicioso, casi diría que agresivo. ¿Qué garantías tenemos de que esta línea de tiempo es realista y no una simple declaración de intenciones? Necesitamos compromisos firmes, no castillos en el aire. Elena estaba a punto de responder, con los datos de rendimiento de su equipo en la punta de la lengua, cuando la voz grave de Adrián se adelantó. La garantía es la propia señorita Ríos, Javier, dijo Adrián, su mirada fija en Elena. Un silencio expectante llenó la sala. Su capacidad para anticipar problemas y su persuasiva forma de comunicar soluciones complejas son la mayor fortaleza de este proyecto. La elección de palabras fue como una descarga eléctrica. Persuasiva. Podría ser un cumplido profesional, perfectamente normal, pero la forma en que lo dijo, el levísimo énfasis en esa palabra, la manera en que sus ojos se detuvieron en los de ella por una fracción de segundo más de lo necesario, fue un mensaje solo para ella. Y entonces, añadió la estocada final, dirigiéndose de nuevo al director financiero, pero sin dejar de mirarla a ella. Confío plenamente en que su estrategia es tan inquebrantable como parece. Inquebrantable.
Una de las palabras exactas que ella había usado en su estúpido sueño. El color abandonó su rostro. El aire se volvió espeso en sus pulmones. El juego había comenzado oficialmente, y Adrián Vega acababa de demostrarle que él dictaba las reglas. La puerta de la sala de juntas se cerró a su espalda con un sonido sordo y definitivo, pero el eco de la palabra inquebrantable siguió reverberando en la mente de Elena con la persistencia de un acúfeno. Caminó por el pasillo de vuelta a su puesto de trabajo con la rigidez de una sonámbula, sus tacones produciendo un ritmo hueco y metronómico sobre la moqueta industrial. Era consciente de que su cara ardía, un sarpullido de humillación que temía que fuera visible para cualquiera que se cruzara con ella. Mantuvo la vista y fija al frente, enfocada en un punto inexistente en la distancia, mientras su mente reproducía en un bucle sin fin la mirada de Adrián, la infinitesimal pausa antes de pronunciar aquella palabra, la inflexión casi imperceptible en su voz, que la transformaba de un adjetivo corporativo a una daga personal y afilada. Se sentía expuesta, como si él hubiera proyectado su sueño en la pantalla de la sala para que todos lo vieran, aunque la única que podía entender el código fuera ella. Al llegar a la isla de cubículos que conformaba su departamento, se dejó caer en su silla ergonómica con un suspiro que fue casi un gemido ahogado. La coraza de profesionalidad que la había sostenido durante la reunión se resquebrajó, dejándola temblando, invadida por una oleada de furia impotente, y lo que era peor, una corriente subterránea de algo peligrosamente parecido a la emoción. Allí, en la relativa privacidad de su espacio de trabajo, el torbellino en su interior se desató. ¿Quién se creía que era para hacerle eso? Jugar con ella de esa manera, delante de sus colegas y superiores, era una crueldad calculada, un abuso de poder tan sutil que resultaba imposible de denunciar. Era un sádico, un déspota aburrido que había encontrado en ella un nuevo juguete para su entretenimiento. Se repitió estas palabras a sí misma, intentando que el ancla de la indignación la mantuviera firme. Pero entonces, otra parte de su cerebro, una traidora desleal, le susurraba una versión diferente de los hechos. Recordaba la intensidad de su mirada, no de burla, sino de una concentración casi depredadora. No se estaba riendo de ella, la estaba retando, la estaba provocando para ver cómo reaccionaba. Y en ese desafío, en esa atención exclusiva y peligrosa, había una forma retorcida de halago que la hacía sentir náuseas y al mismo tiempo un calor que se extendía por sus venas. Se odió a sí misma por esa reacción, por la ínfima parte de ella que encontraba estimulante aquel duelo silencioso. Era como si él hubiera visto una parte de ella que mantenía oculta bajo capas de eficiencia y responsabilidad, y en lugar de escandalizarse, hubiera sentido curiosidad. La vergüenza de su propio audio se mezclaba ahora con la vergüenza de su propia y contradictoria respuesta a sus provocaciones. Necesitaba desesperadamente una voz externa, un ancla con la realidad que no estuviera contaminada por la atmósfera enrarecida de la planta 42. En cuanto tuvo un momento, salió al pasillo de servicio, un corredor gris y anónimo con vistas a un patio interior, y marcó el número de Bea. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos en cuanto su amiga descolgó, su voz un susurro tenso y urgente. «Ha vuelto a pasar, pero esta vez ha sido peor, Bea, mucho peor». Con frases entrecortadas y febriles, le relató la escena de la reunión, poniendo un énfasis casi doloroso en la palabra inquebrantable. Al otro lado de la línea, Bea guardó silencio durante unos segundos, procesando la información. Elena casi podía visualizarla, sentada en su estudio de diseño, frunciendo el ceño. «Vale, espera un momento, Elena. Para el carro», dijo Bea finalmente, su tono calmado actuando como un bálsamo inmediato sobre los nervios de su amiga.
Respira hondo y escucha. ¿Estás segura de que lo ha hecho para torturarte? ¿No has pensado que quizás es increíblemente torpe y esta es su extraña manera de flirtear? Elena soltó una risa sin alegría. ¿Flirtear? Vea, por favor, me está humillando. Está disfrutando del hecho de que me tiene atrapada. Sabe que necesito este trabajo para mamá y se está aprovechando. No estoy tan segura, replicó Bea, su voz teñida de una lógica que Elena, en su estado, no podía alcanzar. Piénsalo bien. Un hombre como Adrián Vega, un CEO que lo tiene todo, podría haberte despedido en el acto. Podría haberte hecho la vida imposible de 1000 maneras directas y brutales. Pero no lo está haciendo. En lugar de eso, te envía mensajes codificados que solo tú entiendes. Te está aislando con él en un pequeño secreto. Elena, los hombres con tanto poder no suelen ser sutiles a menos que tengan un interés que va más allá de lo profesional. No digo que esté bien, de hecho, es una locura y una bandera roja del tamaño de un estadio de fútbol, pero no creo que su intención sea destruirte. Creo que está fascinado contigo. Y lo que es más importante, creo que tú también lo estás con él. Y eso es lo que te aterra de verdad. Las palabras de Bea golpearon a Elena con la fuerza de una verdad incómoda. El terror no venía solo de él, sino de su propia reacción, de esa vibración interna que sentía cada vez que él movía una ficha en su tablero invisible. Colgó el teléfono sintiéndose más confundida que antes, con la incómoda sensación de que su mejor amiga la conocía mejor de lo que ella se conocía a sí misma en ese momento. La mañana siguiente, la guerra psicológica continuó en un nuevo frente, el correo electrónico. Al encender su ordenador, el corazón de Elena dio un respingo al ver un nuevo mensaje de Adrián Vega en su bandeja de entrada. La línea del asunto era anodina: seguimiento de hitos, Proyecto Fénix. Pero ella ya había aprendido que con él el diablo no estaba en los detalles, sino en el subtexto. Dejó el correo sin abrir durante casi una hora, una pequeña y patética rebelión, mientras intentaba concentrarse en otras tareas. Era inútil. El mensaje sin leer la llamaba, una bomba de relojería digital esperando en su pantalla. Finalmente, con un suspiro de resignación, hizo doble clic. El cuerpo del correo era, en su mayor parte, un texto estándar, repasando puntos que ya habían discutido. Pero al final, había un párrafo añadido que parecía casi una ocurrencia tardía, aunque Elena sabía que era la razón de ser de todo el mensaje. Elena comenzaba: necesito que le des la máxima prioridad a la fase de pruebas de seguridad. Cualquier vulnerabilidad, por muy oculta que esté, debe ser expuesta antes del lanzamiento. Sé que tienes un talento especial para identificar los puntos más débiles y sacarlos a la luz. Confío plenamente en tu criterio. Elena se reclinó en su silla, leyendo la frase 1, 2, 10 veces. Cada palabra parecía tener un doble fondo. No estaba hablando solo del proyecto, ¿verdad? Estaba hablando de ella, de él, de la vulnerabilidad que ella había expuesto en su audio y que él ahora le devolvía como un eco en un lenguaje corporativo. Era una invasión, un avance sigiloso en su espacio mental y al mismo tiempo era extrañamente íntimo. Era un secreto compartido, reforzado con cada nueva comunicación cifrada. Se quedó mirando el cursor parpadeante, debatiendo cómo responder. Un simple recibido parecería sumiso. Ignorar el subtexto y responder profesionalmente parecería cobarde. Por un instante, una fantasía salvaje cruzó su mente. Responder con la misma moneda, escribir algo como: no te preocupes, Adrián, soy experta en manejar elementos inesperados que se cuelan donde no deben. Desechó la idea al instante. Era un suicidio profesional. Tras una batalla interna que duró varios minutos, optó por la neutralidad armada, un territorio seguro pero insatisfactorio.
Entendido, Adrián. Mi equipo y yo nos encargaremos de realizar un análisis de vulnerabilidades exhaustivo. Te mantendré informado de los resultados. Mientras pulsaba enviar, tuvo la clara sensación de haber perdido otra batalla en aquella guerra silenciosa. La paranoia comenzó a instalarse en ella como una niebla fría. Sentía que cada conversación en la oficina era sobre ella, que cada risa ahogada en el pasillo era a su costa. La amenaza se materializó de la forma más temida durante la hora del almuerzo, unos días después. Mientras esperaba en la cola de la cafetería, con la única intención de coger un sándwich y volver a la seguridad de su escritorio, vio una escena que le heló la sangre. En una de las mesas más cotizadas, junto al ventanal, estaba sentada Marta Serrano. Su risa, siempre un poco más alta de menos lo necesario, atrajo la atención de Elena, y entonces vio con quién estaba. No solo eran otros gerentes de su círculo, con ellos, participando activamente en la conversación, estaba Ricardo Morales, el director de Recursos Humanos. Se estaban contando confidencias, sus cabezas inclinadas unas hacia otras en un círculo de conspiración. En un momento, la mirada de Marta barrió la cafetería y se posó directamente en Elena. Su sonrisa no vaciló, pero se transformó. El humor desapareció, reemplazado por un brillo de puro cálculo, una evaluación fría y depredadora que la recorrió de arriba a abajo. Elena sintió un escalofrío. Marta no necesitaba saber la verdad. Su instinto para la debilidad ajena era legendario. Probablemente había notado la extraña tensión entre ella y el CEO, la atención particular que Adrián le dedicaba en las reuniones, y ya estaba tejiendo su propia narrativa, una que sin duda involucraba colchones y ascensos inmerecidos. La visión de Marta congraciándose con el hombre que tenía el poder de despedirla fue como una bofetada. Estaba atrapada. Por un lado, el juego enloquecedor y ambiguo de Adrián. Por el otro, la hostilidad tangible y venenosa de Marta. El aire de la oficina de repente se sentía irrespirable. Esa noche, incapaz de acallar el zumbido de ansiedad en su cabeza, se refugió en el trabajo hasta bien entrada la noche. La oficina, despojada de su bullicio diurno, se sentía como un esqueleto de acero y cristal. Un lugar fantasmal y silencioso. La única compañía de Elena era el suave resplandor de su monitor y el skyline de Madrid, un tapiz de luces indiferentes a su pequeña crisis existencial. Cerca de las 10, con los ojos ardiendo por el cansancio, se dirigió a la cocina a rellenar su botella de agua. La encontró a oscuras y el sobresalto al ver una figura alta junto a la ventana casi la hizo gritar. Era Adrián. Llevaba la camisa arremangada hasta los codos y se había quitado la corbata. Sin la armadura completa de CEO, parecía más joven y extrañamente cansado. «Parece que ambos estamos condenados a vivir aquí», dijo él, su voz desprovista de su habitual tono de mando, sonando simplemente agotada. «El proyecto Fénix no se va a terminar solo», respondió ella, manteniendo la distancia, aferrándose a un tono profesional que sonaba absurdo en la intimidad de la oficina vacía. Él no respondió de inmediato, simplemente siguió mirando las luces de la ciudad. «Mi exmujer solía decir que yo estaba casado con este edificio», confesó de repente, su voz tan baja que Elena tuvo que aguzar el oído. «Supongo que tenía razón. A veces, desde aquí arriba, todo parece controlable, ordenado, pero es una ilusión. Estás más solo que en ningún otro sitio». La confesión la pilló completamente desprevenida. Era un atisbo de vulnerabilidad tan crudo y tan inesperado que derribó todas sus defensas. Por un instante no vio al jefe todopoderoso que la atormentaba, sino a un hombre solitario, atrapado en una jaula dorada. Y ese hombre cedió. Cuenta con una punzada de pánico, se parecía peligrosamente al hombre de sus sueños. La invitación formal para el baile de gala anual de la empresa
apareció en su calendario la semana siguiente, un bloque de color púrpura que parecía anunciar su inminente ejecución social. El evento era una tradición ineludible, una demostración de poderío y éxito corporativo disfrazada de fiesta. Para Elena, la idea de enfundarse en un vestido de noche y pasar horas haciendo malabares con copas de champán y sonrisas falsas, todo bajo la atenta mirada de Adrián, Marta y el resto del universo Tecno Soluciones, era una perspectiva aterradora. Su primer instinto fue inventar una enfermedad repentina, una emergencia familiar, cualquier cosa. Fue Bea, una vez más, quien la sacó de su espiral de pánico. ¿Estás loca?, le espetó por teléfono. No ir es peor. Es admitir la derrota. Es dejar que Marta y sus secuaces piensen que te tienen acorralada. No, Elena, vas a ir y vas a brillar. Esto ya no es sobre él, es sobre ti. Es tu oportunidad de demostrarles a todos que no eres frágil, que no te pueden intimidar. Vas a ponerte un vestido que haga que se detenga el tráfico. Te vas a plantar unos tacones que te hagan sentir invencible. Y vas a caminar por ese salón como si fueras la dueña, no solo de tu proyecto, sino de todo el maldito edificio. El discurso de Bea, apasionado y feroz, encendió algo en Elena. Tenía razón. Esconderse era lo que ellos querían que hiciera. La gala ya no era una condena, era un campo de batalla. Y por primera vez se sintió dispuesta a luchar. La noche del evento, frente al espejo, Elena se sintió como si se estuviera armando para la batalla. El vestido era su cota de malla, un satén de un profundo azul cobalto que se derramaba sobre su cuerpo como metal líquido. El escote en un V era audaz sin ser vulgar, y una abertura en la falda revelaba su pierna al caminar, un toque de desafío. El maquillaje era su pintura de guerra. Ojos ahumados que le daban una mirada intensa y misteriosa, y labios en un tono nude que sugerían que no necesitaba artificios para ser escuchada. Cada elemento, desde los pendientes de diamantes que le había prestado Bea hasta el perfume con notas de jazmín y sándalo, había sido elegido para proyectar una imagen de poder sereno, de una mujer que estaba en completo control de sí misma. Cuando el taxi la dejó frente a la majestuosa entrada del Hotel Ritz, respiró hondo, canalizando la fuerza de la imagen que le devolvía su reflejo en los cristales de las puertas. Ya no era la asustada gerente de proyectos, esa noche era una fuerza a tener en cuenta. El salón real del hotel era un asalto a los sentidos. La luz de las arañas de cristal se reflejaba en miles de copas de champán. El murmullo de cientos de conversaciones se mezclaba con las notas de un cuarteto de cuerda, y el aire estaba denso con una mezcla de perfumes caros y ambición. Elena entró, y durante un instante se sintió abrumada, una mota de polvo en una galaxia de 1900, poder y dinero. Pero entonces recordó las palabras de Bea. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y comenzó a caminar, no hacia la barra o hacia un rincón seguro, sino hacia el centro del salón, moviéndose con una gracia deliberada. Saludó a algunos colegas con una sonrisa tranquila. Intercambió un par de frases corteses con un director de otro departamento. Estaba actuando, sí, pero la actuación se sentía sorprendentemente real. Estaba tan concentrada en su papel que casi no lo vio. Pero entonces una risa masculina, grave y familiar, cortó el ruido de fondo y su corazón se detuvo. Lo vio al otro lado del salón, en el epicentro de un círculo de personas importantes. Adrián Vega, enfundado en un smoking, a medida que parecía esculpido sobre su cuerpo, era el sol, alrededor del cual giraban todos los demás planetas de la sala. Irradiaba un carisma y una autoridad que eran casi una fuerza física. Sus ojos barrieron la estancia y por una fracción de segundo se encontraron con los de ella.
Elena sintió el impacto como una sacudida eléctrica, pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. Colgada de su brazo, con la naturalidad de quien pertenece a ese lugar, había una mujer despampanante, alta, rubia, con un vestido de un rojo incendiario que parecía un desafío a la discreción de todos los demás. Le estaba susurrando algo al oído a Adrián, y él le sonrió, una sonrisa genuina y relajada que Elena nunca había visto en él. En ese momento, la armadura de Elena se hizo añicos. No fue un pensamiento racional, fue una reacción visceral, un dolor agudo y primitivo en el centro de su pecho. Eran celos, una oleada tóxica y ardiente que la dejó sin aliento. La humillación de sentirse así por un hombre que jugaba con ella, por una relación que no era real, fue casi tan dolorosa como la propia imagen. Él volvió a mirarla, y esta vez, en su rostro, ella pudo ver un atisbo de algo más. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? Elena se obligó a mantener la compostura, a no desviar la mirada, a sostener la suya en un duelo silencioso a través del salón abarrotado, mientras sentía cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. El espacio que separaba a Elena de Adrián en el abarrotado salón real del Ritz parecía un abismo infranqueable, cargado con una electricidad palpable. Cada segundo que él tardaba en cruzarlo era una pequeña tortura. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas a su alrededor se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido sordo y lejano. Solo existía el camino que él trazaba entre la gente, una línea recta e inevitable que la tenía a ella como destino. Lo vio excusarse con una sonrisa tensa de la mujer del vestido rojo, quien le respondió con una mirada de desconcierto. Adrián no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Elena, y en ellos ella pudo leer una compleja mezcla de urgencia, frustración y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Se preparó para el impacto, enderezando la espalda, convirtiendo su angustia en una máscara de fría indiferencia. No le daría la satisfacción de verla desmoronarse. Él se detuvo a un paso de ella, creando una burbuja de intimidad en medio del caos social. El aroma de su perfume, la misma fragancia amaderada de sus sueños y de su despacho, la envolvió y tuvo que luchar contra el impulso de retroceder. «Elena», dijo. Su voz era un murmullo grave que vibró en el aire entre ellos. «Estás espectacular». El cumplido, en cualquier otra circunstancia, habría hecho que su corazón se acelerara. Esa noche sonó a una burda manipulación. «La hija del cliente también», respondió ella, su voz tan gélida como el hielo de un glaciar. «Parece que esta noche el trabajo te exige un gran sacrificio». La sorpresa cruzó el rostro de Adrián, seguida rápidamente por una sombra de irritación. «Su nombre es Sofía, y sí, estoy trabajando. Su padre es un inversor clave para la expansión en Alemania». «Por supuesto», replicó Elena, una sonrisa amarga y carente de alegría curvando sus labios. «Y parte de la estrategia consiste en dejar que te devore con la mirada delante de toda la empresa. Debo tomar nota, parece una técnica de negociación muy efectiva». Podía sentir cómo su control se deslizaba, cómo el dolor de los celos se transformaba en un sarcasmo afilado como un estilete. Quería herirle, quería que él sintiera una fracción del desconcierto y la humillación que ella estaba sintiendo. «Esto es ridículo, Elena. Estás sacando las cosas de quicio», siseó él, acercándose un poco, más para que sus palabras no fueran oídas por oídos curiosos. «Yo soy la que saca las cosas de quicio», respondió ella en el mismo tono bajo y furioso. «¿Acaso no es este tu juego favorito? Mover las piezas, disfrutar de la confusión. Un comentario en una reunión, un correo con doble sentido, una aparición estelar con una rubia despampanante. Debes estar divirtiéndote de lo lindo». La rabia y el dolor pugnaban por salir, haciendo que su voz temblara. «Hablemos fuera», dijo él bruscamente.
cogiéndola suavemente por el codo. Su contacto envió una descarga por todo su brazo, un calor traicionero que luchó por ignorar. La guió a través de la multitud hasta unas puertas de cristal que daban a una de las terrazas del hotel. Un remanso de paz en la fresca noche madrileña. El aire frío de la noche fue un alivio para la piel ardiente de Elena, pero no hizo nada para enfriar la furia que hervía en su interior. Se soltó de su agarre en cuanto estuvieron solos. La silueta del skyline de 1900, Madrid recortándose a sus espaldas. «¡No me toques!», espetó, cruzándose de brazos como si pudiera protegerse físicamente de él. «¿De qué tienes tanto miedo, Elena?», la desafió él, su voz cargada de una intensidad que la hizo estremecerse. «¿De que por una vez en tu vida alguien vea más allá de tu impecable gestión de proyectos? ¿De que alguien vea a la mujer que es capaz de imaginar todo lo que describiste en ese audio?». La mención directa del mensaje fue como echar gasolina al fuego. «No, te atrevas», exclamó ella, su voz finalmente rompiéndose. «No tienes ni idea de lo que es vivir con el miedo constante a perderlo todo por un estúpido error. Y tú te has dedicado a jugar con ello, a disfrutar de mi tormento, a recordármelo en cada oportunidad». Lágrimas de rabia y frustración picaban en sus ojos y luchó por contenerlas. Él dio un paso hacia ella, su rostro atormentado a la luz de la luna. «Te equivocas», dijo, su voz ahora un susurro ronco. «¿Acaso no entiendes que ese estúpido error fue lo más real que me ha pasado en esta maldita empresa en años? ¿Tienes idea de lo que es leer tus propios deseos secretos, tus fantasías más ocultas, en la voz de la única persona en este océano de hipocresía que se siente auténtica?» Se acercó tanto que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Antes de que pudiera procesar sus palabras, antes de que pudiera erigir de nuevo sus defensas, él acunó su rostro entre sus manos y la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso desesperado, casi violento. Una colisión de frustración, anhelo y meses de tensión contenida. Fue la aniquilación de todas las reglas, la rendición incondicional a una atracción que ambos habían intentado negar y manipular. Y en ese instante, Elena se rindió por completo, devolviéndole el beso con la misma ferocidad, perdiéndose en él. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos por la conmoción de lo que acababan de hacer. El mundo real se precipitó de nuevo sobre ellos con una claridad brutal. El silencio en la terraza era ahora denso, cargado con el peso de las consecuencias. Aquel beso no era el final de nada, sino el principio de algo infinitamente más complicado y peligroso. «Yo», empezó a decir él, pero las palabras se perdieron en el aire. Elena, todavía aturdida, levantó la vista hacia la puerta de cristal por la que habían salido, y su corazón se detuvo, parcialmente oculta tras la sombra de una maceta ornamental. Observándolos desde el interior del salón, estaba Marta Serrano. No había sorpresa en su rostro, solo una sonrisa lenta, satisfecha y absolutamente venenosa. Era la sonrisa de un depredador que acababa de ver a su presa caer directamente en la trampa. Los había visto, lo había visto todo. El calor del beso de Adrián se evaporó al instante, reemplazado por un frío que le caló hasta los huesos. El juego había terminado. La guerra real estaba a punto de comenzar. Los días posteriores a la gala fueron una tortura de fuego lento. La atmósfera en Tecnosoluciones cambió sutilmente, pero para Elena el cambio fue tan evidente como si las paredes hubieran sido pintadas de un color diferente. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando ella entraba en una sala. Las miradas que antes eran de respeto profesional ahora estaban teñidas de una curiosidad lasciva o de un abierto desdén.
El veneno de Marta se estaba esparciendo por las venas de la organización, y Elena era el objetivo. Lo escuchaba en fragmentos, en frases a medias captadas al pasar por la cafetería. Siempre fue la favorita del jefe. Algunas saben cómo usar sus activos. No me extraña que su proyecto tenga tanto presupuesto. Cada palabra era una pequeña puñalada que desangraba lentamente su reputación, el mérito que tanto le había costado ganar. La humillación era un sabor constante en la boca del estómago, una acidez que le impedía comer y dormir. Se sentía marcada, juzgada, y la soledad era abrumadora. Intentó mantener la cabeza alta, concentrarse en su trabajo con una dedicación febril, pero era como intentar construir un castillo de arena mientras la marea de la malicia subía a su alrededor, erosionando cada uno de sus logros. La materialización de sus peores pesadillas llegó un martes por la tarde, en la forma de un correo electrónico. El remitente era Ricardo Morales, director de Recursos Humanos. El asunto, escueto y ominoso, decía: convocatoria a reunión urgente. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Abrió el mensaje con dedos temblorosos. El texto era breve, formal e impersonal, lo que lo hacía aún más aterrador. Se le solicitaba su presencia en la sala de juntas de RRHH al día siguiente a las 9 de la mañana para discutir un asunto relacionado con el código de conducta de la empresa. No se mencionaban detalles. No se necesitaban. Era una citación, una investigación formal. La denuncia anónima de Marta, sin duda alguna, había alcanzado su objetivo. El pánico frío y afilado se apoderó de ella. Miró a su alrededor, a sus compañeros tecleando en sus ordenadores, ajenos a la bomba que acababa de estallar en su vida. Se sintió atrapada, como un animal en una jaula de cristal. Su carrera, el sustento de su madre, todo su futuro, pendía de un hilo. Su primer y único instinto fue contactar a Adrián. Él tenía que saberlo. Él era parte de esto. Sacó el móvil bajo la mesa y le escribió un mensaje de texto rápido y desesperado. RRHH me ha convocado para mañana a las 9. Una reunión sobre el código de conducta. Necesito hablar contigo. Pulsó enviar y esperó, el corazón martilleándole en el pecho. Vio los 2 tics azules casi al instante. Lo había leído. El alivio la inundó por un segundo, esperando su respuesta inmediata. Una llamada, un plan, pero no llegó nada. Pasaron los minutos, convirtiéndose en 1 hora, luego 2. El silencio de su teléfono era un grito ensordecedor. Salió de la oficina al final del día con una bola de angustia en el estómago. La noche fue un infierno de insomnio, cada hora marcada por el sonido de su propio pulso en sus oídos. Revisaba el teléfono cada 5 minutos, la pantalla iluminando su rostro en la oscuridad, pero permanecía mudo. La ausencia de respuesta de Adrián era peor que cualquier acusación. Significaba que la había abandonado, que cuando las cosas se habían puesto feas, el CEO todopoderoso la había cortado de raíz para salvarse a sí mismo. El recuerdo de su beso, de su confesión en la terraza, se sentía ahora como una cruel traición. No solo estaba a punto de perder su trabajo, se sentía como la tonta más grande del mundo, utilizada y desechada. A la mañana siguiente, Elena se despertó sintiéndose hueca, vacía de lágrimas y de miedo. En el fondo de ese pozo de desesperación, sin embargo, algo nuevo comenzó a arder. Una brasa de rabia. Rabia contra Marta por su mezquindad, rabia contra Adrián por su cobardía y, sobre todo, rabia contra sí misma por haberse permitido ser tan vulnerable. Mientras se vestía para la que podría ser su última jornada en la empresa, tomó una decisión. No iría a esa reunión como una cordera al matadero. No se sentaría allí a escuchar acusaciones veladas mientras ellos decidían su destino.
Había trabajado demasiado duro, se había sacrificado demasiado. Era una profesional excelente y nadie, ni siquiera Adrián Vega, iba a quitarle eso. Si iba a caer, caería luchando. Iría a esa reunión. Miraría a Ricardo Morales a los ojos y defendería su integridad y su trabajo con cada gramo de fuerza que le quedaba. Ya no se trataba de salvar su relación secreta con Adrián. Se trataba de salvarse a sí misma. Justo cuando salía de su cubículo para dirigirse a la sala de RRHH, una figura se interpuso en su camino. Era Adrián. Parecía agotado, con ojeras oscuras bajo los ojos, pero su mirada era firme. «Elena», dijo en voz baja, «lo siento, he estado toda la noche reunido con el equipo legal». La revelación la dejó atónita. No la había abandonado, había estado preparando las defensas. «Pensé que...», empezó a decir ella, pero él la interrumpió. «Lo sé, pero no voy a dejar que te hagan esto. No voy a dejar que Marta gane. Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí una última vez». El gran auditorio de Tecnosoluciones estaba abarrotado para la presentación de resultados trimestrales. Era un evento para toda la empresa, desde los becarios hasta el consejo de administración. Elena estaba en el escenario, bajo los focos, presentando los abrumadores resultados del proyecto Fénix. A pesar del nudo de terror en su estómago, su voz era firme, sus argumentos claros. Era su trabajo, su éxito, y se aferraba a ello como a un salvavidas. Adrián estaba en primera fila, observándola con una expresión indescifrable. Marta, unas filas más atrás, la miraba con una sonrisa de suficiencia. Cuando llegó el turno de preguntas y respuestas, la mano de Marta se alzó de inmediato. Le pasaron un micrófono. «Enhorabuena por los resultados, Elena», comenzó, su voz destilando un falso dulzor. «Son ciertamente impresionantes, tanto que muchos nos preguntamos cuál ha sido la clave para asegurar un apoyo tan incondicional por parte de la alta dirección. ¿Podrías compartir con nosotros qué tipo de favores o estrategias de persuasión especiales utilizaste para conseguirlo?» Un silencio helado cayó sobre el auditorio. La insinuación era tan descarada y venenosa que dejó a todos sin aliento. Elena se quedó paralizada. El insulto la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Antes de que pudiera articular una respuesta, Adrián se puso de pie y tomó el otro micrófono. «Yo responderé a esa pregunta», dijo Adrián, su voz resonando con una autoridad que silenció hasta el último murmullo. Se giró, no hacia Marta, sino hacia la gran pantalla detrás de Elena, donde aún se proyectaban los gráficos de rendimiento. La clave del éxito del proyecto, como pueden ver en estas métricas, ha sido a un liderazgo excepcional, una estrategia impecable y más de 700 horas extra documentadas por el equipo de la señorita Ríos. La única estrategia de persuasión utilizada ha sido la excelencia profesional. Se detuvo y luego su mirada se clavó en Marta. Cualquier insinuación en sentido contrario no solo es una mentira, sino un intento de difamación que atenta contra los valores fundamentales de esta empresa. Se hizo una pausa cargada de tensión. Luego se giró para mirar a toda la audiencia. Dicho esto, para asegurar una total transparencia, debo informarles de algo. La insinuación de la señorita Serrano, aunque maliciosa, nace de una observación correcta. Mi apoyo a Elena ha sido, en efecto, incondicional, y no solo en el ámbito profesional. Respiró hondo. Elena y yo hemos iniciado una relación personal, una relación que quiero dejar absolutamente claro, comenzó fuera de este entorno y que ambos hemos gestionado con la máxima discreción para no interferir en nuestras responsabilidades. Asumo toda la responsabilidad por no haberlo comunicado antes a RRHH y seguiremos escrupulosamente todos los protocolos que la empresa estipula para estos casos.
Pido disculpas a quien pueda haberse sentido confundido por esta situación, pero no voy a disculparme por mis sentimientos. El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. La humillación que Marta había intentado infligirle a Elena se había vuelto contra ella como un boomerang. Adrián no solo la había defendido, había desmantelado el arma del cotilleo usando la verdad como escudo. Había transformado un secreto vergonzoso en una declaración pública, despojándola de todo su poder dañino. Elena lo miraba desde el escenario, atónita, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un amor que ya no tenía por qué esconderse en las sombras. La reunión de RRHH, cuando finalmente tuvo lugar, fue una mera formalidad. Con la declaración pública de Adrián y varias quejas que surgieron contra Marta por parte de otros empleados tras su humillación pública, la investigación se centró en ella, terminando en su despido semanas después. Esa tarde, en el silencio de su despacho, Adrián y Elena hablaron por primera vez sin juegos, sin miedo. «Arriesgaste todo por mí», susurró ella. Él tomó su mano. «No arriesgué nada», respondió él. «Simplemente elegí lo que de verdad importa». Años después, en un luminoso apartamento en el barrio de Salamanca, el sol de Minonsin, una mañana de domingo, se filtraba por los ventanales. Adrián estaba en el suelo, construyendo una torre de bloques de colores con una niña de pelo rizado que tenía los ojos de su padre y la sonrisa decidida de su madre. Elena los observaba desde el sofá, con una taza de café entre las manos y una sensación de paz tan profunda que a veces todavía le costaba creer que fuera real. Ahora era directora, un puesto que se había ganado a pulso, demostrando a todos que su talento nunca había necesitado de favores. Su teléfono sonó y el nombre de Bea Amiga apareció en la pantalla. Deslizó el dedo para responder, una sonrisa divertida jugando en sus labios. «Hola, amiga», dijo, su voz llena de calidez. «No te preocupes, te prometo que esta vez me he asegurado de mirar bien el contacto antes de llamar». Al otro lado de la línea, la risa de su amiga se unió a la suya, el sonido de un final feliz que había comenzado con el más terrible de los errores.